Guiones y guionistas, capítulo 272. Hoy volvemos con la entrevista con Marcela Perdomo para terminar de ver los arquetipos de las diosas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del arquetípico mundo de las guionistas y el divino arte de los guiones. Este año lo hemos comenzado con la entrevista a Marcela Perdomo, que nos explicó cuáles son los arquetipos de las diosas y cómo podemos utilizarlos a la hora de crear los personajes femeninos de nuestras historias. Muy bien, pues en el podcast pasado vimos las 3 primeras diosas y hoy continuamos con las 4 restantes en la entrevista con Marcela. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Tenemos 44 cursos de guión a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Pero si echáis de menos algún curso, ya sabéis que podéis proponerlo en la zona de votación de nuevos cursos de la web, en la parte inferior de la web. Y bueno, los cursos más votados son los que implementamos. Hoy continuamos con el curso de cómo vender un guión. Porque a la hora de que nuestro guión se venda, siempre hay un paso que vamos a tener que pasar y es el de contactar con los productores. Pero bueno, ¿cómo podemos conocer productores? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos y relacionarnos con normalidad? Muy bien, pues en la clase de hoy vamos a ver algunas estrategias para acercarnos a los productores y que no salgan corriendo. Y aquí estamos con la segunda parte del podcast dedicado a los arquetipos de las diosas de las mujeres. Estoy aquí con Marcela Perdomo, facilitadora de psicodanza, biodanza, gracias Marcela, biodanza, no psicodanza, que bueno, suele trabajar con los arquetipos de las diosas, entre otras cosas, y es un poquito lo que estamos centrando. En el podcast anterior vimos los 3 primeros arquetipos de las diosas vírgenes y hoy vamos a centrarnos con los 3 arquetipos de las diosas vulnerables y con Afrodita, que es el 4º arquetipo. Con lo cual, hola Marcela, bienvenida de nuevo. Hola David, ¿cómo estás? Bueno, nos vamos a centrar en las diosas vulnerables. Entonces yo ya había explicado por qué eran vulnerables, pero lo explicamos de nuevo, porque son diosas que han sido víctimas de sus parejas. Las 3 fueron diosas violadas. En el caso de Hera, fue violada por el que fue su esposo, por el que es su esposo en la mitología, que es Zeus, que ya estuvimos hablando sobre Zeus también, que es el gran patriarca, el rey del Olimpo, el dios de los cielos, el rey de los cielos. Las 3 diosas vulnerables son Hera, que a su vez es hermana de Zeus, hermana y esposa, y fue violada por su propio hermano. La siguiente diosa es Deméter, que también fue violada por su propio, que es hermana de Zeus y también fue violada por Zeus. Y la tercera, que es hija de Deméter y Zeus, que nació de esta violación, que se llama Perséfone o Core, que simboliza la semilla, y es hija de Deméter, que personifica el arquetipo de la hija. O sea, el arquetipo de la esposa con Hera, el arquetipo de la madre con Deméter y el arquetipo de la hija con Perséfone. No sé si quedó un poco entreverado, pero cualquier cosa tú me preguntas. Vamos a empezar por Hera, por el arquetipo de la esposa. Hera, como ya dije, era hermana de Zeus y fue violada por este, y era la esposa oficial, por decirlo. Era la esposa, era la diosa del Olimpo. Ella gobernaba el Olimpo al lado de su esposo Zeus. Pero Zeus permanentemente la engañaba. No solamente eran hermanos, la violó y después se casó con ella, sino que después de casados ella sufría muchísimo porque todo el tiempo la engañaba con aventuras amorosas. Entonces es la personificación de la esposa celosa. Es la personificación de la esposa. Diosa protectora de la familia para los antiguos griegos, con todo lo que esto simbolizaba. Pero fundamentalmente ella pasaba tejiendo venganzas, pero no contra su propio esposo, que era el que primero le descubría siempre los engaños a Zeus, siempre lo descubría, pero nunca lo abandonaba, siempre estaba junto a él, porque ella estaba profundamente enamorada y sentía como una especie de admiración por él, y ella quería conservar su matrimonio a como diera lugar. Y cuando descubría que su esposo la estaba engañando con otras diosas y con otras mortales, en vez de enojarse con su esposo y que su ira fuera toda contra su esposo y su venganza, ella se la desquitaba con las pobres víctimas
que conquistaba Zeus, porque generalmente las mujeres, temiendo la ira de Hera, porque era una diosa sumamente iracunda y de muy mal carácter, temiendo la venganza que Hera iba a tener sobre ellas por haberlas descubierto, que tenían una aventura con su esposo, que generalmente no era consentida por las mortales ni por las inmortales, porque sabían que lo que se venía después era toda la ira de Hera desatada sobre ellas, y unas venganzas terribles. No se la agarraba con su esposo, sino con las víctimas de su esposo, con las víctimas de Zeus. Bueno, esto puede ser una lectura un poco bastante moderna, ¿no? Pero bueno, Hera era así, era la diosa protectora de la familia, por lo tanto no toleraba nada que fuera en contra de la institución familiar y no toleraba ningún tipo de infidelidad. Sí, yo según te estaba oyendo, me imaginaba, pues eso, la mujer de Tony Soprano, ¿no? De la mafia, la típica maternal, que bueno, el marido sabe que es lo peor, pero ya lo importante es mantener la típica familia, ¿no? Y luego también me venían las imágenes de los culebrones, o de las típicas, el típico culebrón con todas las tramas de la mujer contra las otras mujeres. Exactamente, de armar intrigas, de armar tramas, pero siempre manteniendo fundamentalmente la imagen, ¿no? El afuera y la protección del hogar, de los hijos, es la personificación de la institución familiar y como tal era adorada en la antigua Grecia. Pero ante todo su esposo, es la mujer centrada en su esposo. Ella comienza a ser alguien a través de su esposo, del éxito, en este caso, del brillo de su esposo, que era un dios del Olimpo, ¿no? Lo más importante para este tipo de mujer es su matrimonio y mantener ese matrimonio a como dé lugar y los hijos de ese matrimonio. Pero más importante que los hijos no es la diosa madre, es la diosa esposa. Su papel de mujer es a través de su matrimonio, es la clásica mujer que el fin de su vida es casarse, que si no se casa no es nada, que se casa con el primer monigote que pase porque lo que le interesa es casarse. ¿Se entiende? O sea, bueno, en base a eso, ustedes vayan armando su propio personaje, ¿no? A mí lo que me resulta muy curioso es cómo nos hablas eso de la mitología griega de hace 2500 años, pero claro, nos estás contando historias súper modernas que estamos acostumbrados a verlas en las series de televisión, en las películas, ese personaje que por mantener la imagen y lo que dices tú, el rol de mujer y matriarca de esa familia y que tiene todo el control, es capaz de aguantar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, no, son historias eso, por eso son arquetipos, claro, porque son eternos, porque estaban hace 2500 años con las historias de los dioses, pero se siguen manteniendo, ¿no? Como mucho tiempo después. Justamente yo creo que estos dioses nacen de la observación de los griegos, que eran excelentes observadores. Entonces, estos arquetipos están presentes a lo largo de la humanidad y los vas a encontrar en las diferentes mitologías y en las diferentes culturas. Los vas a encontrar. Por eso es esto que tú me hablabas de los personajes que ustedes crean en la ficción, esto va directamente al inconsciente colectivo de la persona que está sentada en la butaca. ¿Se entiende? Y bueno, y eso genera una conexión emocional muy fuerte porque tú le estás hablando al inconsciente de la persona. Y con 2 o 3 características ya podés formar un personaje sin mayor problema. El personaje de Hera es maravilloso, es un personaje con muchísimas aristas. Y su atención está centrada sobre el otro. Ella es alguien porque su esposo es alguien y está dispuesta a perdonarle lo que sea, inclusive la traición. La que tiene la culpa es la otra o el otro, ¿no? Sí, qué fuerte. No, yo por eso me resulta tan interesante trabajar con arquetipos a la hora de crear. No, me parece súper potente. Bueno, ya tenemos a Hera. A ver, el resto de las diosas vulnerables. Sería Deméter. Deméter es la personificación de la madre. Es la madre de Perséfone. Su hija es Perséfone, que es raptada por Hades, el dios del inframundo. Por eso también Perséfone es la diosa del inframundo. Pero bueno, vamos a hablar primero de Deméter. Deméter es la diosa madre. Se la personificaba en la antigua griega como la diosa de los cultivos. Y se la personificaba con ramas con los trigales. Era una diosa rubia, de largas trenzas, una diosa con una gran belleza. Era también hermana de Zeus y Zeus también la violó, se enamoró de ella no accedió a sus pretensiones, entonces la violó. Y con ella, de esa violación, nace uno de los hijos, una de las hijas, Perséfone, que en la mitología también se llama Core, que es la semilla.
Deméter personifica a la diosa de los cultivos, es la madre tierra, es la tierra que se abre para recibir la semilla. Por lo tanto, es la personificación de la madre por excelencia, la mujer que se realiza a través de la maternidad. No son diosas altamente sexuales estas tres. No son diosas que la sexualidad sea importante para ellas. En este caso, para el caso de Hera, la sexualidad es importante para mantener su matrimonio. Y en el caso de Deméter, la sexualidad fue la que le dio su hija, pero fue víctima de una violación. El arquetipo de Deméter no disfruta mayormente de su sexualidad ni de su belleza. Su énfasis está puesto en los hijos, en los frutos de la tierra, como se dice desde el punto de vista arquetípico, son los frutos de la tierra. Ella está movida por su maternidad, por alimentar, por el cuidado de su progenie. Una vez que tiene hijos, la sexualidad pasa a un segundo, tercer y cuarto plano. Lo más importante para esa mujer son sus hijos, el dar de mamar a sus hijos, el alimentar a sus hijos, la clásica mamma italiana. Lo más importante es eso, y la familia, la mesa grande, el hacer comida para todos. ¿Se entiende, David? Sí, no, es, o sea, cantidad de arquetipos, lo que dices tú. En el momento que hay una familia, siempre hay una madre, que es la que tiene a todos todos los muchuelos a su alrededor, que va controlándolo todo, ¿no? Y que puede tener muchos hijos, nietos. Muchos hijos. Es la mujer que le gusta tener muchos hijos y que disfruta del cuidado de sus hijos, y después que los hijos crecen, del cuidado de sus nietos. La clásica madre que hace mucha comida, que uno entra a cualquier hora a la casa de esa mujer y siempre va a haber comida dentro de la heladera, ¿no? Y siempre está cocinando y se está ocupando, pero su centro no es su esposo. Sus centros son sus hijos. Y por ejemplo, pensando en el tema del cuidado de los demás, ¿un personaje como la Madre Teresa podría ser este? Por supuesto, porque no únicamente... Vamos a hablar, que yo acá estoy haciendo un recorte muy grande, porque esto lo tenemos que meter en 20 minutos, ¿no? Pero no únicamente una mujer, Deméter se realiza a través de parir hijos y tener hijos. También puede ser como la Madre Teresa y como tantas otras madres. Personifica a la madre universal, el cuidado hacia el desvalido, hacia el que lo necesita. No es únicamente pariendo sus propios hijos. ¿Se entiende? Estuvo muy bueno eso que dije. Sí, vamos, que es como la madre cuidadora, ¿no? La madre cuidadora, exactamente. La madre nutricia, la que nutre. Y la única manera de nutrir al otro no es dándole comida o dándole teta. Y la única manera de ser madre no es pariendo hijos. También se puede parir creaciones y también se puede prohijar un montón de gente. La tierra necesita mucha madre. Los humanos necesitamos mucho de Deméter, de esa madre que cobija y alimenta desde todos los lugares que se puede alimentar a un ser humano. Pero bueno, para un personaje está bien interesante esto, ¿verdad? Sí, total, Deméter. Bueno, y nos queda la tercera diosa vulnerable, que es... Perséfone de su hija. Bueno, me he quedado bastante alucinado con el tema del Zeus violador que lo violaba todo lo que se movía a su alrededor, su hija, su madre, su mujer, su hermana, o sea, todo, o sea, era... ¡Qué horror los griegos, Claro, luego así estamos como estamos ahora. Y bueno, sí, lo que pasa es que ahí también ves determinadas fantasías, ¿no? Y el incesto estaba permitido, entre los dioses estaba permitido el incesto. Pero habla sobre complejos más que nada. Bueno, ahí tenemos a Freud con el complejo de Edipo, ¿no? Que él tomó los mitos griegos para simbolizar determinados complejos que tiene nuestra psiquis, de contenidos psíquicos. Y bueno, vaya que sí le dio resultado. Entonces vamos a centrarnos en Perséfone. Perséfone, hija de Deméter. Y es muy curioso cómo es que se ocasiona este mito, cómo es que se genera este mito. Porque, bueno, Deméter y Perséfone eran inseparables, porque imagínate esa madre así, no la madre, porque también Deméter tiene su parte oscura, no la madre posesiva que quiere vivir su vida a través de sus hijos y por proteger a sus hijos, por sobreproteger a sus hijos no los deja ni respirar. Esas madres que tienen un cordón umbilical de este tamaño con sus hijos y sus hijos son siempre chiquitos, les hablan siempre a los hijos como que fueran chiquitos. Eso es un gran tema, ¿eh? También se puede sacar terrible personaje de esto. Entonces ella andaba con su hija Perséfone sumamente feliz. Era feliz a través de su hija y en la compañía de su hija. Perséfone simbolizaba la semilla. Con la semilla, ¿qué se hace? Se la entierra en las profundidades de la tierra para que después pueda florecer, para que después pueda dar frutos. Pero este aquí que un día Perséfone andaba sola caminando por
por los prados, muy alegre y muy feliz, y la ve Hades. Hades, que era el dios del inframundo, hermano de Zeus, el dios del cielo, ¿verdad? El dios del panteón griego, del Olimpo. Entonces la ve y la ve sumamente hermosa Perséfone y se enamora perdidamente de ella. Pero bueno, en realidad los dioses del Olimpo no eran grandes conquistadores y eran dioses aparte. No eran grandes conquistadores en el sentido de conquistar, de seducir, no eran seductores. Entonces no les interesaba, ellos iban y tomaban lo que querían porque eran dioses. Entonces lo que hace es abrir la tierra, se abre. Recuerdas que Perséfone simbolizaba la semilla. Entonces Hades abre la tierra con un hermoso carro, un carro suntuoso tirado de los corceles, y la rapta, la toma para sí. Se abre la tierra y él la traga. Y se la lleva al inframundo y la convierte en su esposa. Así nomás, así de simple. Ella era muy joven, Perséfone. Entonces Deméter empieza a buscar como enloquecida por toda la faz de la tierra, enloquecida a su hija. Entonces se agarra una gran tristeza, una gran depresión porque no tiene su hija, y entonces la tierra deja de florecer y se deja de dar frutos. Entonces Zeus se quiere morir y los seres humanos empiezan a morir de hambre porque no hay frutos para alimentar a la humanidad. Entonces Zeus le pide por favor a Deméter que haga nuevamente fructificar los campos porque los seres humanos se están muriendo. Entonces ella dice que hasta que no aparezca su hija, ella no va no le va a dar comida a los seres humanos. No va a venir la primavera hasta que su hija aparezca. Entonces ahí llaman a Hades, le dicen, bueno, Hades, pero la vas a tener que devolver porque no hay otra, pero no quería porque estaba muy enamorado. Y también Perséfone le gustó. O sea, al principio, bueno, como que extrañaba un poco a su madre, pero después se resignó. Y aparte era la reina del inframundo. Le había dado un lugar que no había tenido hasta el momento. Entonces ahí, bueno, al final lo terminan convenciendo a Hades, porque bueno, el que gobernaba era Zeus, y al final dice, bueno, vamos a llegar a algún acuerdo, tenemos que llegar a un acuerdo para que vuelva la vida a la tierra. Entonces deciden que durante 6 meses Perséfone va a estar con Deméter. Entonces en esos 6 meses se produce la primavera y el verano, y 6 meses vuelve con su esposo al inframundo. Entonces comienza el otoño y el invierno. Esta es una manera, es un mito que nos habla de las estaciones. Entonces, durante 6 meses, Perséfone o Core está en la superficie de la tierra. Entonces los seres humanos pueden disfrutar de la comida y pueden disfrutar de sus campos florecidos y que dan frutos, y 6 meses va al inframundo con Hades, su esposo. Es bien interesante esto. Pero Perséfone es el arquetipo de la hija. Mujer que está más bien dominada por su madre, porque de hecho la reclama y ella retorna. Y también es importante para Perséfone, está ahí como en el medio, entre su madre y su esposo. Perséfone tampoco tiene hijos. Y al ser la core, al ser la semilla, es una mujer sumamente juvenil, sumamente jovial, muy joven, porque es la semilla con todas sus potencialidades. También es una diosa también muy hacia adentro, muy introvertida, y que tiene... el arquetipo de Perséfone también nos habla sobre las profundidades del inconsciente. Recuerda, David, que ella está en el Hades, en el inframundo que personifica el inconsciente. Es un personaje bastante profundo y difícil de captar. Es un personaje bastante ambivalente, si se quiere decir. Se me ocurre alguna hija dominada fuertemente por su madre y que queda ahí como entre su madre y su esposo. No sé si a ti se te ocurre algún personaje. Bueno, a mí me venían, cuando hablabas eso, la hija, la niña, y se metía al inframundo, me vino la imagen de Alicia en el País de las Maravillas, que se abre el agujero y se mete para adentro. Y luego me imaginaba también personajes más infantiles, yo qué sé, pues en Algo pasa con Mary, la hija, ¿no?, que desaparecen los padres. O en Friends, por ejemplo, el personaje de Rachel, ¿no? Personajes más concepto más juvenil, el concepto más juvenil, más, yo qué sé, Romeo y Julieta, pues Julieta, ¿no?, que es como un adolescente, ¿no? Claro, es la eterna adolescente. En realidad el personaje de Perséfone es muy adolescente siempre, ¿no? Excepto cuando baja al inframundo. Ella es la diosa del inframundo. Ahí también puede haber algún personaje con determinados matices
que tengan que ver con eso, con la oscuridad, ¿no? Con la señora de las sombras. También está interesante eso. Bueno, y nos vamos con la guinda del pastel, que es Afrodita. Chan, chan. Bueno, Afrodita es la diosa alquímica. Nos habla Shinoda Bolen de la diosa alquímica, la diosa de la transformación. Y como yo te decía, ¿qué más transformador que el amor? Bueno, en realidad Afrodita es una diosa bastante independiente. ¿En qué sentido? Ella hace lo que quiere. Ella nació, fíjate qué interesante esto, ella nace de los genitales de Saturno, de los genitales de Urano. Cronos le corta los genitales a su padre Urano, y de esos genitales son tirados al mar, y con la espuma del mar y con los genitales de este dios es que se va formando Afrodita, y Afrodita emerge de la espuma del mar, ya convertida en una diosa mujer, en una diosa adulta, y es la más hermosa de todas las diosas. Nadie se puede resistir a sus encantos, por algo es la diosa del amor y de la belleza por excelencia. Y ella tiene numerosos romances. Extrañamente la prohija, la toma como hija Zeus. Cuando llega al Olimpo, ya convertida en una diosa, la trae Zeus, la presenta como su hija, y él no tiene nunca ninguna relación con ella. Es la única a la que no viola. Exactamente, es muy extraño, ¿no? Como que él la toma como hija y él no tiene ningún contacto con ella, por el contrario, siempre la está prohijando y defendiendo, ¿no? Y ella tiene relaciones, primero nadie se puede resistir a sus encantos, y tiene relaciones con varios dioses del Olimpo. Entre ellas con Hermes, por ejemplo, y con Ares, con Marte, el dios de la guerra. Justamente las épocas en que no había guerras era porque ella estaba haciendo el amor con Ares, lo conquista. Entonces, es como decíamos al principio, aparte de que puede personificarse como la femme fatale, es la personificación de la fuerza del amor. Es una mujer que tiene brillo propio. Es el arquetipo de la mujer que donde entra deslumbra, todo el mundo la queda mirando, por su gracia, tiene magnetismo, tiene brillo, puede atraer la atención. Hay mucho, es un personaje, muy coqueta, muy seductora, muy pagada de sí misma, es una mujer segura, pero muy consciente de sus propios atributos y con mucha suavidad. La seducción, ¿no? Sí, no, me vienen muchas imágenes a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, Samantha en Sex and the City, o en Instinto Básico, ¿no? El personaje que hace Sharon Stone. Claro, son bestiales esas mujeres seductoras que dices, bueno. Exacto, Sharon Stone y la famosa cruzada de piernas, ¿no? Sí. Y bueno, ella domina a través de ese instinto, es un instinto de seducción, en el que el otro no puede hacer otra cosa que estar pendiente es magnetismo puro, el otro no puede hacer otra cosa que estar pendiente de ese ser, ¿no? Es magnetismo puro. Claro, sí, lo que decías, la imagen que transmitía Marilyn Monroe, o otros personajes tipo Salomé, o sea, tipo Dalila, ¿no? Sansón y Dalila que la trae, ¿no? O Cleopatra. Exactamente, Cleopatra también es un personaje que tiene mucho de Afrodita, pero es la gran transformadora. Más allá de esto, es la gran transmutadora, porque a través de esa atracción es que se puede producir un nuevo ser. Para crear tiene que existir esa atracción. Y muchas veces ustedes, los creativos y los artistas en general, justamente encarnan ese arquetipo a la hora de estar con vuestra obra, porque entran como en una especie, les debe pasar, cuando empiezan a crear algo, empiezan como en una simbiosis con esa creación, hasta que esa creación no termina, ¿verdad? Y ahí están encarnando ese arquetipo de Afrodita, ¿no? Ese encantamiento que se produce con nuestra creación. Tenemos que enamorarnos un poco de lo que hacemos, porque si no es difícil sacar. Es imposible que nazca algo nuevo si no nos enamoramos de nuestras creaciones y quedamos como en ese estado estupefactos y absortos con esa creación. O sea, hay muchas formas de enamorarse, muchas formas de amor. Muy bien, pues con este mensaje tan bonito y muchas formas de amor vamos a terminar el podcast de hoy. Yo no sé, Marcela, si tú tienes alguna página web o algo donde se te pueda localizar o... En realidad no tengo ninguna página web, tengo mi mail, que es mperdomocavallo con @yahoo.com. Pero no tengo ninguna página. Por ahora no, de repente en un futuro sí.
Bueno, pues ya ha dicho Marcela su mail, por si acaso alguien se quiere comunicar con ella, preguntarle algo, que ya habéis visto que es algo muy, muy interesante el tema de los arquetipos femeninos, los arquetipos de las diosas. Bueno, pues nada, Marcela, muchísimas gracias por esta charla contigo. Yo he aprendido muchísimo y imagino que todos, y sobre todo muchas ganas de seguir investigando, ¿no? Sobre el tema de las diosas. Me dan incluso ganas de intentar hacer algún curso. Y nada, a todos vosotros y vosotras, buscad información en internet, que hay mucha disponible. Pues nada, muchas gracias, Marcela. Gracias a ti por la oportunidad de poder divulgar un poco esto y quedo a las órdenes para lo que tú quieras investigar más. Acá estamos. Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos. Y despidiendo a Marcela, terminamos el podcast de hoy, que ya os adelanto una cosa. Me han gustado tanto estos 2 podcasts con Marcela que me voy a poner ya a crear un curso sobre arquetipos de diosas, un poquito ampliando todo lo que nos ha contado tan maravillosamente Marcela. Si pensáis que este podcast puede ser útil a alguien, pues nada, comentádselo boca a boca o difundirlo por redes sociales. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga y salga semana tras semana ya desde hace 2 años y medio. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!